Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. Pues te doy la bienvenida porque vamos a iniciar nuestro segundo trimestre o segundo periodo. Después de calificaciones, de evaluaciones, de que ya te diste cuenta de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, pues vamos a continuar. Esperemos que sea igual de interesante y divertido que el primer trimestre o primer periodo. Acompáñenme. Vamos a continuar con el bloque uno, las imágenes de mi entorno, y la secuencia 3, la última secuencia de este bloque. Vamos a ver la función estética en el arte visual. ¿Es el arte un lenguaje universal? La estética, el elemento presente en la imagen visual. Y el artista y su relación con la técnica y la ciencia. Esto es lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy. Vamos para allá. ¿Qué sabes tú? ¿Consideras que el arte es un lenguaje universal? Un lenguaje universal, es decir, que lo entendemos aquí, en China, en Roma, en París, en Egipto. Pues, ¿qué te cuento? Que sí, el arte es un lenguaje universal. Las manifestaciones del arte dicen lo mismo en distintas partes del planeta. Y el día de hoy lo vamos a ver. Te voy a relatar historias muy interesantes. Para mí son muy interesantes. Espero que para ti también. Aquí tenemos la primera, la Gran Muralla China. 21.19 kilómetros de muralla. Se construyó durante 2.500 años. Participaron 1 millón de personas en la construcción. Murieron cerca de 400.000 personas durante la construcción. Esta muralla se construyó hacia el año 221 a.C. por el emperador Qi Huashang. Este emperador, el emperador Qi, no quería defenderse de las invasiones ni nada, sino que quería proteger los pequeños feudos o castillos que había ahí. Y no quería que los vecinos molestaran, no propiamente por las invasiones. Y así fue como China se mantuvo aislado del mundo hasta el siglo XVI. Hasta el siglo XVI ya no pudo mantenerse más aislado del mundo. Alguien descubre la muralla y entonces empiezan a conocer las maravillas que había en esta civilización antigua. Estas murallas tienen 14 metros de altura. Imagínate todo lo que se ocupó para construirlas, 2.500 años, porque fue haciéndose en periodos. Entre más se extendía el territorio o había otro castillo, otra casa feudal, entonces iban construyendo más tramos de muralla para cercar y confinar o encerrar. El fin, pues sí, era protegerse, como dije, de los vecinos, no de las invasiones. Esta muralla, con sus 21 kilómetros, pues guardaba muchos secretos de lo que sucedía en China. China no tenía la necesidad, porque tenía todo lo que ocupaba para vivir, de salir de esa muralla. Sin embargo, como te dije, hacia el siglo XVI, alguien descubre la muralla, la traspasa y el mundo empieza a saber lo que era China. Este es un muro de piedra. Así como significa mucho porque está en China y te estoy contando la historia resumida del por qué se hizo la muralla, hay otros muros de piedra como este. Este muro de piedra está en Irlanda. ¿Para qué se hacen estos muros de piedra en Irlanda? Pues para dividir las parcelas o los predios. Y así aquí podemos también encontrar en las diferentes zonas rurales muros de piedra.
Es un lenguaje universal, ¿por qué? Porque se hace para proteger. El concepto es proteger. Entonces, el arte y la imagen visual, el arte visual, sí es un concepto universal, aplicable para todos y reconocido en todo el mundo. Continuamos. Nuestro primer recuadro para que hagas tus esquemas para recordar. Los planos comunicativos nos ayudan a distinguir el mensaje de una imagen o una obra de arte. El primer plano se llama plano semántico. En este primer plano se busca detectar elementos de la realidad. El 2 es el plano sintáctico. Hace referencia a la lectura de los elementos compositivos o de organización de las figuras, líneas, puntos, entre otras cosas. El tercero es el plano pragmático. Es donde la obra acentúa los elementos expresivos, logrando causar una emoción o sentimiento. Estos planos son aquellos en los que se divide una imagen o una obra de arte y por medio de estos planos nos comunican un mensaje y nosotros entendemos el significado. La estética y la imagen visual. La estética siempre está presente en la imagen visual. Y te preguntarás, ¿qué es la estética? Pues vas a ver que ya conoces el concepto. A lo mejor la palabra se te hace un poco difícil, pero vas a ver que está muy fácil. Nuestro segundo recuadro para recordar. La estética estudia la belleza de los objetos. Así es, la estética estudia la belleza. La estética no ha sido la misma antes que ahora. Los tiempos van cambiando. Un ejemplo, antes, si has visto películas a blanco y negro, las mujeres no eran tan delgadas como hoy. Es decir, la estética era otra. Antes las mujeres se vestían diferente y cuando se vestían de esa forma estaban muy elegantes. Si hoy nos vistiéramos así, nos preguntarían que si vamos a una fiesta de disfraces, ¿no? Entonces, la estética es la belleza de los objetos. Pero recuerda que con el paso del tiempo, esta belleza se va modificando o va cambiando. Es decir, las características son distintas. El artista y su relación con la técnica y la ciencia. ¿Qué sabes tú? ¿Consideras que las obras artísticas de varios siglos se mantienen con la misma calidad que cuando se realizaron? Es decir, ¿las obras están intactas? Por ejemplo, ¿crees que la muralla china, desde que se hizo, esté igual el día de hoy? Pues claro que no. Va perdiendo valor porque se va deteriorando, es decir, se va desgastando, se va haciendo viejito, para que me entiendas, o viejita. Nuestro tercer recuadro para recordar. El artista y lo que representa a través del arte visual mantiene una estrecha relación con el tiempo, lugar y desarrollo de materiales y técnicas, así como las corrientes del pensamiento político, religioso y filosófico de donde se encuentra. Todo tiene una relación con el tiempo, el lugar, los materiales que se utilizan y las técnicas. El lugar en donde se vive, el pensamiento político, las creencias religiosas y cómo se considera que es el mundo. Todo eso influye en la manera en la que nosotros nos expresamos. Hoy estamos en el año 2020, siglo XXI, tenemos muchas más técnicas para podernos expresar. Antes no había y se tenían que limitar a lo que existía. Nosotros tenemos mayores posibilidades, es decir, somos privilegiados.
Por lo tanto, el arte sí tiene una relación con el tiempo y con la ciencia, con lo que se va desarrollando. Vamos a ver cómo sí tiene una relación y cómo el tiempo y el deterioro sí influyen en una obra de arte o en una imagen visual. Las pirámides de Egipto. Otra pequeña historia. Antes y ahora. Aquí estás viendo una imagen de cómo eran las pirámides de Egipto cuando se construyeron. Tenían una apariencia lisa y terminaban totalmente en punta. Majestuoso. ¿Sabes por qué construyeron los egipcios las pirámides? Para hacer culto a la muerte. Ellos decían que la vida solamente era un tránsito y ellos vivían para morir. Es decir, para ellos el mejor estado era la muerte. Ellos decían que allá había otro mundo y que la vida era eterna. Por eso se dedicaron a hacer estas grandes pirámides para que descansaran los faraones. Así se llamaban sus gobernantes y sus reyes, faraones. Cuando se moría un faraón, lo enterraban en una pirámide o tumba con todo su personal. A veces hasta sus hijos y hasta su esposa morían ahí. ¿Por qué? Porque ellos creían que la verdadera vida estaba después de la muerte. Así entonces se veían las pirámides. Esto es una imagen de reconstrucción. Vamos a ver hoy en día cómo se ven esas pirámides para que veas que el tiempo, el deterioro sí influyen en cómo vemos una obra arquitectónica de arte o una imagen. Así se ven hoy en día estas pirámides. Si te fijas, ahí se nota el desgaste. Se nota el desgaste y que iban por capas. Cada vez están más desgastadas. Están en un desierto, no olvidemos que hay ventiscas y esas ventiscas, esos vientos tan fuertes, esos remolinos que se hacen en los desiertos van desgastando y desgastando y desgastando las piedras. Hoy en día así están las pirámides. Han sobrevivido, porque recuerda que Egipto es una civilización antigua, antes de Cristo. Vamos en el año 2020 y las pirámides siguen en pie, pero se nota la diferencia y el desgaste, ¿verdad? Entonces, sí influye el tiempo y el desgaste en el arte. Ahora te contaré otra historia más, el Taj Mahal. Esta historia a mí me gusta mucho. Yo la conocí cuando estudiaba arquitectura. Me encanta esta historia y te la voy a compartir. El Taj Mahal es uno de los más bellos edificios del mundo. Es el resultado de una bella y trágica historia de amor. ¿Por qué? Pues mira, te voy a contar por qué. Porque el Taj Mahal se ubica en las cercanías de la ciudad de Agra, en India, y fue construido en el siglo XVII. Se considera una proeza arquitectónica porque no hay otra obra igual en el mundo. Y se construyó para hacer inmortal la belleza de una mujer y para conmemorar un amor entre un emperador y su esposa. El Taj Mahal se considera poesía hecha arte, un canto al amor, una obra única de un alma enamorada que inmortalizó a su amada. Allí en el pórtico de la entrada se ven y se leen unos versos del Corán que describen el paraíso, que te dan la idea
de lo que nos vamos a encontrar y de lo que vamos a sentir, palabras mágicas. El portón de bronce descubre un palacio de perlas rodeado de jardines, mármol blanco. No hay algo más profundo para cualquier viajero que sentarse en uno de los bancos que hay por todo el jardín y admirar ese mausoleo, porque es una tumba. Es algo impresionante. ¿Cómo es esa historia de amor? Te la voy a contar. Shah Jahan conoció a su amada Arjumand en un bazar, donde ésta vendía cristales. Admirado por su belleza, no fue capaz de dirigirle la palabra en un primer momento. Perseguidos por los ejércitos de su padre el emperador y por culpa de esa relación, tras 2 esposas y 5 años de aquel primer encuentro, se unieron en matrimonio. Arjumand pasó a ser conocida como Mumtaz Mahal, la elegida del palacio. El gran amor que sentían el uno por el otro era conocido por todos. Una pareja enamorada que se desvivía. Ella lo apoyaba en sus campañas y él la colmaba de todo tipo de regalos, desde las flores más hermosas, los diamantes. En el momento en que el emperador falleció, fue el turno de Shah Jahan, o sea, de su hijo, de ocupar el trono, pero nadie se esperaba el desenlace. Solo 2 años más tarde, en 1630, ocurrió lo que nadie imaginaba. Allí, sentado en el banco que está en el mausoleo del Taj Mahal, donde muchos famosos se han tomado fotos, mientras su mirada se dirigía a la silueta que está en las aguas del estanque, el emperador se encontraba en una campaña militar cuando le llegaron las noticias de que su esposa había tenido complicaciones en el 13º parto, en el hijo número 13. Shah Jahan no se lo pensó 2 veces y desesperado y con una angustia que le paraba el corazón, regresó al lado de su mujer para poder pasar los últimos instantes junto a ella. Sostuvo su mano con delicadeza entre las suyas y pronunció el adiós más amargo de su vida. El emperador ya no volvió a ser el mismo. Se recluyó en su palacio el Fuerte Rojo. Ahí se quedó encerrado por su hijo, los últimos años de su vida abandonando el imperio en manos de sus sucesores. Frente a ese fuerte, visible desde todas sus ventanas y al otro lado del río, mandó construir el más impresionante mausoleo que jamás la mente humana pudiera concebir. Los mejores constructores, los mejores obreros, las mejores joyas, las mejores piedras, todo era poco para el lugar donde reposaba su amada. Incluso se desvió el río para que el Taj Mahal pudiera reflejarse en sus aguas. Y allí, tras 2 décadas de construcción, 20 años de construcción, en 1648 fue enterrada su amada Mumtaz Mahal. Junto a ella fue enterrado años después el propio emperador para que reposaran siempre juntos eternamente. ¿Cómo ves? Dicen que el emperador mandó matar al arquitecto que diseñó este mausoleo o esta tumba, para que nunca en el mundo se pudiera reproducir algo igual. El Taj Mahal es una de las maravillas del mundo moderno, igual que las pirámides de Egipto. Es hermoso y estuvo meses cerrado para que veas que el tiempo sí hace estragos. Ya te conté la historia, ahora vamos a ver cómo está el Taj Mahal. Como muchísima gente lo visita
Y como ya escuchaste que se desvió el río para hacer ese estanque y que se reflejara ese mausoleo en las aguas del estanque, se desvió un río, entonces ha hecho mella. El drenaje de ese río pasa muy cercano y estás viendo cómo se ha manchado el mármol. Está verde, tiene hongos y se está manchando. Entonces, permaneció cerrado primero por el coronavirus y luego por el tratamiento de estos hongos. En julio 2020 volvió a abrir sus puertas, pero hay algunos cambios importantes. Aparte de llevar mascarilla, no se pueden tocar los muros de mármol del edificio. No puedes tomarte fotos cercanos al mármol. ¿Por qué? Porque ya ves que está manchado y dañado. Solamente se permiten 80,000 visitas diarias como máximo. Tenía muchísimas más visitas y se está reparando. Se está reparando. ¿Para qué? Para que se pueda seguir apreciando. Algo que era blanco, brillante, ahora se ha vuelto verde, amarillo, porque tiene hongos. Entonces, el paso del tiempo sí hace estragos, igual que las personas. El que muchas personas visiten este monumento hace que se dañe, porque muchos lo tocan, lo agarran, incluso hay quienes se llevan partes, navajas, cuchillos para llevarse una parte del mármol. Y si alguien no se da cuenta, pues esto va deteriorando. Ya te conté 2 historias. Espero que te acuerdes de ellas. Y te voy a poner el primer reto. Recuerda que los retos son extras por si algo te llegara a faltar de entregar. ¿Cómo eras tú antes y ahora? ¿Te atreves o no te atreves? Yo sé que sí. Mi reto, aquí está. ¿Cómo era yo antes? Cuando tenía 2 añitos, a lo mucho 3. ¿Y cómo soy yo ahora? Yo ya te presenté mi reto. Ahora sigues tú. Y sé que lo vas a hacer con mucha creatividad, como siempre. Conclusiones. El arte es un lenguaje universal porque permite expresar nuestros sentimientos y emociones. Es decir, es nuestra manera de ver el mundo. La estética, dijimos que estudia la belleza de los objetos y cómo va cambiando con el tiempo. Dijimos que todo cambia con el tiempo, incluso el arte se transforma y se deteriora, es decir, no se ve igual. ¿Ves esta imagen? Son mujeres revolucionarias de México. El utilizar trenzas, el utilizar esos collares de cuentas redondas y de colores como el verde, amarillo, azul, el ponerse esas faldas largas, esas blusas de manta y esos rebozos con esos fajeros o cintos, era la moda y se veían bien. ¿Tú ahora te vistes así para salir a la calle? Claro que no, solamente lo haces cuando estamos celebrando la Revolución Mexicana, ¿verdad? O cuando te vistes porque vas a una celebración religiosa como ir a ver a la Virgen, pero no te vistes así. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando con el paso del tiempo. No te olvides, las cosas se ven distintas conforme pasa el tiempo y también adquieren distintos significados. Por ejemplo, las fiestas de Villa de Álvarez, el origen de estas fiestas es religioso. Sí, religioso, porque se hacía como agradecimiento a San Francisco de Asís porque había librado a la población de temblores y era una peregrinación que salía desde la Catedral de Colima hasta llegar a la iglesia de San Francisco en el Jardín de la Villa. Sin embargo, con el tiempo, esas cabalgatas se han transformado, ya no son una peregrinación. Es una fiesta donde la gente
Va luciendo sus caballos para que los demás los vean, los va bailando, incluso muchos toman ponche, cerveza y a veces hay mucho desorden. Es decir, las fiestas van cambiando con el paso del tiempo. Comer elotes. Antes se ponía a asar un elotito o a cocer y no lo comíamos directamente de la mazorca. Con el paso del tiempo, no lo comemos desgranadito o en esquite y ahora hasta hay los tostielotes. ¿Los has probado con esos tostilocos y le ponen el elotito y salsita y quesito y cremita? Va cambiando la manera en que nos comemos los elotes. Estudiar. ¿Cómo estudiábamos antes? Íbamos a la escuela, ¿verdad? Ahorita, por esta pandemia, pues no podemos ir a la escuela y tenemos que estar de manera virtual. Entonces, todo va cambiando con el paso del tiempo y adquiere un distinto significado. Vamos a realizar nuestro primer proyecto. Nuestro primer proyecto es la técnica del draping. Esta técnica del draping o manchas de tinta se utiliza para liberar emociones. Liberación de estrés y expresión de sentimientos. Ustedes van a tener 3 semanas para desarrollar este proyecto. Se va a entregar el viernes 4 de diciembre de 2020. Vamos a ver en qué consiste el draping. Draping o técnica de goteo. Ahí estamos viendo a su creador, Jason Pollock. Paul Jackson Pollock, más conocido como Jason Pollock, fue un pintor estadounidense y principal artista del expresionismo abstracto. Pollock alcanzó reconocimiento por su estilo de chorrear pintura y fue autor de 400 pinturas con esta técnica. Te cuento un poquito. Pollock pintaba como cualquier otro pintor y sus cuadros no se vendían. Tenía muchas deudas. Entonces, estaba desesperado. Ya no tenía para pagar las deudas. ¿Y qué sucedió? En su desesperación, enojo, estrés, se fue a su estudio y empezó a tirar la pintura. Había un lienzo y ahí empezaron a caer los chorros de pintura que aventaba con mucho coraje. Dejó de aventar pintura hasta que se le quitó el coraje que sentía, porque no tenía dinero y no sabía cómo iba a pagar las deudas. Al día siguiente, cuando entró al estudio, vio que no se veía mal todo ese tiradero de pintura. Decidió vender esa obra y a la gente le encantó. Más de 400 obras hizo con esta técnica y a él le servía para liberar sus emociones. Mira qué trabajos se pueden hacer y se ven muy creativos con imaginación. Aquí hay otro trabajo. Esta técnica es para liberar emociones y yo sé que lo vas a hacer excelente. No necesitas gastar en un cartón o papel cascarón. Puedes utilizar lo que tengas en casa, cartón, papel cascarón, una tabla, no sé. No se trata de gastar lo que tengamos a la mano. Y recuerda poner periódico o plástico para no manchar cosas en casa. Eso es muy importante. Hazlo en un área abierta y elige los colores a tu gusto. Se llama draping, goteo, chorros de pintura. Pues eso es lo que vas a hacer. Muchas gracias por tu atención. Maestra María del Carmen Asensio Mercado. No olvides ver los videos de apoyo que te dejé en la actividad para alumnos y padres.